Bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la información del día. En esta ocasión Ángel Verdugo pues no se guarda nada y dice lo que piensa de Aguilar Carmín. Recordemos que Aguilar Carmín pues se autodenomina intelectual, analista, historiador, doctor y demás. Ha salido pues a llorar que quiere que los periodistas los apapache. El gobierno del apapacho ha salido documentación donde Salinas de Gortari le daba sus buenas tajaditas. Eso es lo que extrañan los periodistas los tiempos del PRI. Vamos a escuchar lo que dice Ángel Verdugo de él y luego les pasamos por qué. ¿Por qué dicen que se expresa así? Prácticamente dice que, bueno, nada más le faltan sus orejas de burro. Vamos a escuchar qué dice y lo comentamos. Vayamos a otro. Ahora vamos con un intelectual de esos de los buenos. El doctor en historia, Héctor Aguilar Camín. Declara o escribe, perdón, en una colaboración, creo que correspondiente al 5 de julio, es decir, habría sido el viernes, donde dice que la Constitución es muy clara y establece que solamente que la sobrerepresentación, y luego dice una barbaridad, en ambas cámaras será del 80%. Fíjense ustedes esto aparentemente tan sencillo, y con todo respeto para el doctor Aguilar Camín, que he leído prácticamente toda su obra, y especialmente La Frontera Nómada, que es el estudio muy interesante del papel de los sonorenses en la Revolución Mexicana. Les recomiendo esa que fue su tesis de historia y luego hecho libro, publicado primero creo que fue por siglo XX, el Fondo de Cultura Económica, un librazo de historia. Y dice, repito, que Morena quiere violar esa sobrerepresentación del 8%, porque la Constitución en ambas cámaras, téngale, Héctor, lo de ambas cámaras. Y para eso recurro a un argumento irrefutable, que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por eso yo recomiendo, antes de hablar de un tema, acudan a la Constitución en el artículo o en los artículos correspondientes, para no decir burradas, con todo el respeto, doctor. Dice así, vamos a ver. Es el numeral 3 del artículo 54. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponde en cada suscripción plurinominal. Ojo, el número de diputados. Entonces, ¿de dónde saca el doctor que es en ambas cámaras el 8% a que se refiere la Constitución? Y luego dice en el numeral 4, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y luego dice en el quinto, en ningún caso un partido político podrá contar con el número de diputados por ambos principios, etc. Entonces, en el artículo 54 está perfectamente definido el papel o el cálculo de la sobrerepresentación, que deberá ser máximo el 8% de cada partido, así lo dice el 54, pero para repartir 200 diputados de representación proporcional que están distribuidos en 5 circunscripciones. Y dice uno, ¿cómo es posible que un personaje experto político que sale ahí con Leo Zuckerman y Dan y todo, y diga esta tontería? ¿A qué se debe? A esa displicencia del intelectual mexicano que el tema que le pongan lo conoce y al son que le brincan baila, que le toquen baila. No es así. Hay que estudiar antes de salir a decir públicamente las cosas, porque si no se incurre en este tipo de tonterías escritas en su colaboración de Milenio Diario del 5 de julio, es decir, del viernes pasado, hace 72 horas. Y si ese es un intelectual, un historiador de gran prestigio, con premios, etcétera, pues ¿qué se le puede exigir a Rubén Moreira? ¿Qué se le puede exigir? Y que nos explique el neoliberalismo, pues sería rudeza innecesaria. Vamos a pasar. ¿Qué dijo Aguilar Carmín en entrevista con Pepe Cárdenas?
De verdad que todo lo hacen, la oposición, todo lo que dice es, sabe que yo no le creo la parte que dice Ángel, en que es un ignorante, no. Tener un doctorado quiere decir que es una persona con mucho conocimiento, pero lo utilizan para darle la vuelta a la información. Escuchemos. Le agradecemos precisamente al historiador, escritor y periodista Héctor Aguilar Camín ayudarnos a entender lo que él mismo llama la aritmética mágica. Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Me va muy bien, estoy muy contento de estar contigo en este espacio. Nunca había estado en este espacio contigo, así Siempre, que siempre, inauguramos. He estado en otros, pero en este no. siempre Eh, eres bienvenido, Héctor, lo sabes muy bien, el aprecio y el respeto que se te tiene. Le sacas ronchas al presidente de la República. Qué barbaridad, bueno, eres tóxico en Palacio. Hoy te sacó a balcón el presidente. no, el tóxico es el presidente en el país. Yo no sé si le saco ronchas o no, pero mi pregunta básica tiene que ver no solo con la cuestión legal, sino con una especie de aberración que es a lo que conduce el proceso tal como está planteado en estos momentos de asignación de las curules en la Cámara de Diputados contra la votación real obtenida por los distintos partidos políticos y las distintas coaliciones. Aquí el asunto es que una cosa es la que, Pepe, dijeron los votantes el 2 de junio, y es muy claro lo que dijeron, le dieron una mayoría muy importante al oficialismo, a la coalición oficialista, del 54.7%, que luego quitando los votos que no se van a contar, va a acabar siendo como del 56%, ¿de acuerdo? Héctor Y le Aguilar, dieron. Héctor, tú escribiste ayer en Milenio, justamente donde colaboras todos los días de lunes a viernes, algo que denominaste la aritmética mágica sobre la representación, de la sobrerepresentación. Tienes En una eso, tabla muy clara donde se ve que los votos no es lo mismo, es decir, no, si los votos son iguales, hay unos votos más iguales que otros, como decía don Fidel ah, Velázquez. absolutamente. El oficialismo obtuvo el 54, vamos a ver cuál es la lista final del INE, pero digamos el 54.7%, esto es lo que dijo la secretaria de Gobernación, anómalamente, porque no tenía por qué ella ni intervenir después de la elección, ni intervenir en estos días explicando las cosas. Ella no es la gente que tiene que decir cómo están las elecciones, es el INE y es el tribunal. Entonces, primera anomalía, pero la gran anomalía es esta, que con ese 54% se están asignando 74 curules, 64% de las curules, un 20% de sobre representación. Y por el contrario, a la oposición, con el 41% de la votación efectiva, la que pusieron los ciudadanos en las urnas, le están dando un 25% de representación en la Cámara de Diputados. Bueno, ya esto es una cosa que tienen que explicar. ¿Por qué razón un voto por el oficialismo vale más que un voto por la oposición? Tendrían que valer lo mismo y tendrían que tener una expresión equivalente en el número de curules que tienen en la Cámara de Diputados. No es así. Los votos del oficialismo valen para efectos prácticos de la misma carta, la tabla que presentó hoy la secretaria de Gobernación, valen muchísimo más los votos del oficialismo que los votos de la oposición. Los votos del oficialismo dan más diputados, los votos de la oposición dan menos diputados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa alquimia que está en medio que provoca una magia aritmética, una alquimia electoral como la que estamos presenciando? Qué bueno que se está discutiendo este asunto porque la verdad aquí hay algo muy serio que discutir. ¿Por qué razón? En este caso, se pregunta a la Secretaría de Gobernación, ¿por qué les preocupa ahora? Y antes no les preocupó. Primero, es falso que no nos haya preocupado antes a los observadores y a los críticos. Esta es una discusión que tiene un buen rato y que no ha sido resuelta el tema de la sobrerepresentación. Segundo, nos preocupa ahora más, Pepe, porque esta sobrerepresentación que se están arrogando la secretaria de Gobernación a nombre del gobierno les daría a la coalición oficialista algo que nadie ha tenido en la democracia y yo creo que ni en las épocas del PRI. Y es una mayoría suficiente para cambiar la Constitución sin hablar una palabra con el resto de las fuerzas políticas. Sin Es decir, cortapisas, pues, sin sin cortapisas. cortapija. Y como nos han acostumbrado, hemos visto en este gobierno,
Así proceden, sin cortapisas, sin conversar. Una vez, el presidente no se ha reunido una vez con los dirigentes de los partidos de oposición. Entonces, es una aberración y es una ocasión especialmente aberrante porque el poder que se van a arrogar es el de un Congreso constituyente absolutista. Van a poder hacer lo que quieran con la Constitución y con los ciudadanos. Están cometiendo un abuso, en pocas palabras. Bueno, es un abuso clarísimo en términos numéricos, porque esta separación, digo, esta distancia que hay entre lo que los votantes les dieron y lo que se están arrogando es enorme. Y no está explicada. ¿Por qué razón van a tener más poder que lo que le dieron los votantes? Nadie duda ni nadie pone en cuestión que hayan ganado. Lo que se pone en cuestión es que con eso que ganaron quieran 20% más para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado y cambiar la Constitución a su arbitrio y a su gusto. Estamos transitando, Héctor Aguilar Camín, de la autocracia de un presidente que se va, pero difícilmente se va a ir, y una presidenta que va a llegar con debilidad, que va a tener una herencia maldita en sus manos. El presidente está como el Papa Juan Pablo, ¿te acuerdas, no? Sí. Me voy, pero no me voy. Bueno, eso es exactamente como está el presidente. Te voy a decir la injusticia fundamental y la falta de respeto fundamental que hay en este esquema de sobrerepresentación. Mira, Pepe, la Constitución dice que un ciudadano un voto, pero hay votos que son mucho más iguales que otros. Para obtener un diputado, el PAN, según esta tabla que nos presentó la secretaria de Gobernación, necesita 143,000 votos. Un diputado del PAN necesita 143,000 votos. Un diputado del PRI necesita 200,000 votos. Un diputado de Movimiento Ciudadano necesita 282,000 votos. En cambio, un diputado del Partido Verde necesita solo 66,000 votos. Y un diputado del PT, que es un partido inexistente inventado por Morena, necesita 65,000 votos. ¿Por qué unos votos valen tanto más que otros? Pues por este sistema que están defendiendo como legal y que en el fondo trae abajo una cantidad de alquimia y de maniobrería electoral que es así que es dificilísimo de explicar y que valdría la pena que nos explicaran las autoridades. Una aritmética mágica, Héctor. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido esta comunicación con la audiencia también aquí en 1TV Noticias. Encantado, Pepe. Un gran abrazo. Encantados nosotros, igualmente. Vemos que Aguilar Carmín a lo mejor y le dé un infarto de toda la frustración que lleva por dentro. Es increíble cómo mienten a la población. Acá, pues aquí googleando, vemos que Enrique Peña Nieto modificó 63 artículos de la Constitución. Contra eso no dijeron nada. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 156 artículos reformados. Vicente Fox Quesada, 110. Entonces, Andrés Manuel es el presidente que menos reformas ha tenido. Ha reformado 20 y tantas veces la Constitución, para que vean cómo mienten. Y esos datos que yo les estoy dando, ellos lo tienen. Entonces, ¿a qué va al salir y mentir y mentir y mentir? Por eso perdieron otra vez, hay que decirlo una vez más, en las elecciones del pasado 2 de junio, por ese tipo de mentiras. Ya no pueden salir, repito, ya tienen que asimilar que ya no estamos en 1990 o hasta el 2000, que todo lo que decían era santa palabra. De hecho, pues lo dice al principio que pasé el video de Ángel Verdugo, que dice, este señor, ¿cómo es que siendo historiador dice una sarta de barbaridades? No se crean tampoco que es un ignorante, no. Es malvado, es malévolo, porque sabe esa información, esos datos que les estoy dando, ellos lo saben, pero pues no lo sacan a la luz, porque entonces es embarrar más a la oposición. Bueno, según ellos, pero pues bueno, afortunadamente, que quienes hacemos esta labor día con día, rebatimos y desmentimos todo eso que dice. Imagínense, ¿verdad? ¿Cuántos años dijeron una sarta de barbaridades? Y era la ley. Pues sí, que lo que dijeran ellos
era la ley. Y se dicen así intelectuales y analistas políticos. Y aparte, transparentes, éticos y legales y que no están sesgados para ningún lado. Oigan lo que dicen tanto Pepe Cárdenas como Aguilar Carrile. Bueno, lo que hace el Chayote, amigos y amigos. Y claro, ellos ganan millones, no son pesitos lo que se llevan, son millones y además, pues, con la edad de andar setentones, imagínense, si empezaron a trabajar a los 20, ya tienen, diría López Dóriga, ya tienen más de 50 años recibiendo chayote. Así que eso es lo más increíble, que ni siquiera al final de su carrera o de su vida son capaces de salir y decir la verdad, las cosas como son, es como acá. Acá nosotros no les mentimos, le decimos cómo es y todo sustentado. Pues bueno, amigos y amigas, hasta acá la videoinformación. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse, compartan, comenten. Les mando un abrazo. Buenas tardes para quienes tengan sus sagrados alimentos. Provechito. Nos vemos a la próxima. Gracias. Chao.